Bendiciones, bendiciones mis queridos hermanos, un placer poder saludarles una vez más. Estamos dándole continuidad a nuestro estudio de discipulado. Les recuerdo que ya nos encontramos en el nivel 2 de nuestra formación de discípulos y hoy nos corresponde estudiar una lección muy importante, al igual que todas las lecciones son muy importantes. Hoy vamos a estar hablando un poco acerca de la vida social del cristiano. Específicamente, vamos a estar hablando de las responsabilidades sociales del cristiano. Esta es una temática muy interesante, ya que generalmente muchos han malinterpretado la escritura y han llegado a enseñar de que la única forma de vivir en santidad es aislándonos de todas las cosas. Y en este apartarse, en este aislarse, muchos han llegado a caer en la irresponsabilidad. Es decir, el deseo que tienen es bueno. El problema es que el Señor nos mandó a nosotros para vivir en medio del mundo, sabiendo que no somos del mundo, pero no quiere decir que vamos a ser irresponsables con lo que nos toca como ciudadanos, como personas, como padres, etcétera. La santidad y la entrega a Cristo no tiene que ver con romper nuestras responsabilidades sociales como ciudadanos. Al contrario, tenemos que ejercer influencia para transformar aquello que no está correcto a la luz de los valores del reino de Dios. Y hoy vamos a estar hablando sobre las responsabilidades sociales del cristiano. Y para eso vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 19. Por favor, siempre acompáñeme con su Biblia y con su manual de discipulado para que podamos juntos aprender cada día más de la palabra del Señor. Vea lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 19. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Este texto nos habla de las responsabilidades sociales que los discípulos de Cristo tienen. En el contexto en el que lo leemos, nos está hablando de una sociedad estructurada socialmente diferente a la nuestra. ¿Por qué razón? Porque ahí se menciona a esclavos, se menciona a reyes, algo que en la gran mayoría de los países del mundo ahora ya no existe. Lo que ahora tenemos son presidentes, asamblea legislativa o senado, en algunos países, congreso. Es decir, la formación del Estado ahora es distinta a la forma de concebir la administración. Pero la Biblia nos habla de que, en pocas palabras, con aquellos que ejercen una autoridad, con aquellos que están en eminencia, el cristiano debe de aprender a ser respetuoso, pero no solamente con ellos, sino también con los demás hermanos en Cristo. Dice que debemos amar a los hermanos, debemos honrar a los hermanos, debemos trabajar saludablemente con los patronos, con los que nos han dado trabajo. Dice que hay que soportar a los amos, que vendrían siendo más o menos como un sinónimo de los patronos en esta actualidad. Ahora, lo que no está este texto es legitimando la explotación. En ningún momento nosotros debemos dejarnos explotar o dejarnos menoscabar nuestra dignidad
en aras a que somos cristianos. Siempre debemos hablar con la verdad y luchar por la dignidad de la humanidad, independientemente de quién sea la persona. Debemos luchar siempre por la dignidad humana. Pero este texto sí nos pone a nosotros en perspectiva que como cristianos somos responsables por estar en el Señor, como el texto bien lo dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana. Es decir, que por ser nosotros cristianos debemos de ser personas respetuosas de la institucionalidad en esta era. Ahora, esto no quiere decir que si la institucionalidad humana está promoviendo los valores que van en contra del reino de Dios, nosotros debemos de aceptarlo. En ningún momento vamos a poner por encima de Dios y de los valores de la palabra del Señor a ninguna institución. Pero sí se nos enseña que debemos ser responsables ante aquellos deberes que tenemos al estar en esta tierra. ¿Y qué se entiende por una responsabilidad? Alguien se podría hacer la pregunta. Una responsabilidad es una obligación, es aquella capacidad o compromiso que una persona tiene para responder de los actos propios o a veces de los ajenos. Por ejemplo, como padres somos responsables de muchos actos que hagan nuestros hijos mientras ellos son menores de edad. Somos nosotros los que respondemos por ellos. Ese sería un ejemplo de una responsabilidad a la que nosotros tenemos por ser padres. Todo cristiano entonces tiene responsabilidades con la familia, con la iglesia y con la sociedad. El cristiano pertenece a dos reinos, es decir, el reino de Dios, el reino celestial y el reino terrenal, porque vivimos en esta tierra y vivimos en este mundo. Por lo tanto, tenemos responsabilidades en ambos ambientes, tanto en lo espiritual con nuestro Padre Celestial, como en lo terrenal también tenemos responsabilidades. La Biblia misma se encarga de informarnos acerca de cuáles son estas responsabilidades sociales que tenemos. Veamos la primera. Y la primera responsabilidad social de un cristiano es ser un buen ciudadano. Ahí comienza todo. Ser un buen cristiano debe de llevarte a ser un buen ciudadano. La palabra de Dios nos señala que es una gran responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros. Es decir, podemos mostrar esta responsabilidad en tres acciones importantes. Primero, obedecer a Dios y a las autoridades del país. Y eso es lo que nosotros acabamos de leer en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 y 14. Usted no puede ser un buen discípulo, no puede ser un buen cristiano si usted es una persona que comete felonías en contra de la autoridad. Es decir, que cuando la policía lo detiene, usted ofende a la policía, maltrata a los policías, se expresa mal. O sea, usted tiene que respetar la autoridad, tiene que tratarla con respeto. Tampoco usted se va a dejar abusar, porque hay policías que son abusivos, hay autoridades que abusan de su poder, pero debemos de mantenernos en el límite del respeto. Entonces, la primera responsabilidad para ser un buen ciudadano es obedecer a Dios y a las autoridades de nuestro país. Evitemos conducir a excesiva velocidad, evitemos romper las reglas, las leyes sociales que están a nuestro alcance para evitar caer en problemas con la autoridad. También, otra de las responsabilidades que nos va a llevar a ser buenos ciudadanos es es orar para que los gobernantes también tengan temor a Dios. Y eso lo encontramos en la Primera de Timoteo. Yo quiero que usted me acompañe ahí con su Biblia para que usted se pueda dar cuenta cómo la palabra de Dios sí nos enseña responsabilidades sociales. Vea lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice la palabra: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.
porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, la palabra nos manda como ciudadanos a orar por los que están en eminencia, por aquellos que están puestos por Dios para gobernar. Y debemos orar para que Dios les dé sabiduría y las leyes que aprueban sean leyes justas y no vengan a ser leyes que vengan a oprimir, a destruir. Es responsabilidad nuestra entonces orar para que el Señor les dé sabiduría a los gobernantes. Para ser un buen ciudadano, entonces yo debo obedecer a las autoridades de mi país, debo orar por los gobernantes para que ellos también teman a Dios, pero también yo debo de practicar la participación en las actividades cívicas. Contrario a lo que enseñan algunas sectas religiosas, que el miembro de su secta no tiene ninguna responsabilidad con las leyes terrenales, lo contrario es lo que la Biblia enseña. Debemos respetar lo cívicamente establecido y lo socialmente establecido. Y para eso quiero que nosotros veamos Marcos, vamos al Evangelio de Marcos, y vamos a ver el capítulo 12, acompáñenme por favor al Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, y veamos el versículo 13 al 17. Vamos a Marcos 12, 13 al 17. Vean lo que nos dice la palabra del Señor. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino con verdad enseñas el camino de Dios. Y le hacen una pregunta a Jesús. Mira la pregunta que le hacen: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Este es un punto muy importante, porque muchas veces nosotros podemos llegar a creer que por ser cristianos nosotros no tenemos ninguna responsabilidad cívica. Tenemos responsabilidades cívicas. Jesús no las evadió. Jesús le dijo: bueno, si tienen que pagar impuestos, páguenlos al César, pero también lo que es de Dios, sean responsables con lo que es de Dios. Ahí encontramos un principio. ¿Cuál es el principio? Que nosotros debemos de ser íntegros, debemos de tener un balance entre lo que es lo social, lo cívico y lo cristiano y lo espiritual. Es decir, no podemos nosotros decir que porque somos cristianos no vamos a participar en las actividades que son demandadas para todo ciudadano. Debemos nosotros votar con responsabilidad, ejercer nuestro voto, todo esto que tiene que ver con las responsabilidades sociales. Así es que vea usted que Jesús no dijo: al César no le den nada porque el César no vale nada, solo yo soy Dios. No, él dijo: bueno, estamos en la tierra, la moneda tiene la inscripción de Roma, de César, seamos responsables, ellos eran los que estaban en gobierno y ahora nosotros también seamos responsables con lo de Dios. Así que vea qué importante es que el discípulo aprenda a ser responsable, no solo en la iglesia, sino también en las situaciones que tienen que ver con lo cívico. Ahora hay otra responsabilidad más, y esta responsabilidad social del cristiano es la segunda, y es corregir la injusticia social. La injusticia social la podemos corregir a través de la justicia que Dios manifiesta en su palabra, dando testimonio de ella. El acto de corregir la injusticia social también va en dos acciones importantes. ¿Cuáles son las acciones mediante las cuales nosotros podemos corregir la injusticia social? Número uno, debemos evitar la discriminación racial y social, las cuales se manifiestan en preferencias por determinados estratos sociales. Y esto es algo muy común, desgraciadamente, en la mayoría de iglesias.
Siempre estamos tratando de discriminar a otros o otros nos discriminan a nosotros. Que si este habla inglés, que si no habla inglés, que porque este es de color tal o porque este es de X color o porque este viene de X país o porque este viene de tal región. Vamos estableciendo una serie de prejuicios raciales. Y aquí tenemos que cuidarnos del etnocentrismo. El etnocentrismo es el prejuicio que lleva a la persona a creer que su cultura y sus valores son superiores a los demás. Y por ende se sienten el derecho de despreciar a otros. No, eso no es bíblico, hermanos. Eso no es de los valores del reino. Eso va en contra de lo que Jesús predica. Y miren lo que dice Hechos capítulo 10. Acompáñeme por favor con su Biblia a Hechos capítulo 10. Es muy importante que veamos esto en el versículo 34. Vea lo que dice Hechos 10, 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que, vamos al 35, en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Es decir, que cuando una persona llega al camino de Cristo, nosotros no tenemos que andar viendo su origen racial, no tenemos que andar viendo de dónde viene, si habla inglés, si habla español. Nosotros tenemos que brindarle el cariño, tenemos que brindarle el amor, la aceptación. Así como Jesús nos aceptó a nosotros siendo pecadores, nosotros debemos aceptar a todas las demás personas. Pero hay iglesias donde etiquetan a la gente y la menoscaban y la desprecian por su color de piel, por su estatura, por su origen étnico. Tengamos cuidado de nosotros como discípulos de Cristo, no caer en esa clase de situaciones. Mira, te quiero compartir también Santiago. Quiero que veas Santiago. Acompáñame por favor a la carta de Santiago. Específicamente vamos a leer el capítulo 2, el versículo 2 al 4. Mire lo que dice Santiago 2, 2 al 4. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida y le decís: siéntate aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Mira qué interesante. El Señor nos presenta el ejemplo, a través de su palabra nos presenta el ejemplo. ¿Qué pasa cuando a un lugar de reunión entra una persona muy bien vestida, con un buen aspecto, agradable en su presencia, con buenas prendas, y le damos una buena recepción y lo sentamos en el mejor lugar? Pero ¿qué pasa cuando entra una persona que tal vez su vestuario es sencillo, su apariencia es sencilla, y lo menospreciamos? Ni siquiera le ofrecemos una silla, ni siquiera le ofrecemos dónde sentarse, ni siquiera nos ponemos a sus órdenes. Estamos haciendo injusticia social dentro de la iglesia. Entonces debemos rechazar todos esos comportamientos mundanos. Esos son comportamientos mundanos. Andar poniéndole a la gente etiquetas y andar discriminando a que este sí es mío, que este no es mío, que estos no merecen estar en este culto, que estos no merecen estar en este servicio, que estos no merecen participar porque son de este color, porque tienen este tamaño, porque hablan este mal, porque dicen esto, porque dicen lo otro. No, tenemos que ser justos y el Señor nos llama a justicia. Pero también hay otra manera de corregir la injusticia, y es ayudando a los necesitados. Primera de Juan, capítulo 3, acompáñenme por favor, al capítulo 3 de Primera de Juan, en su versículo 17. Primera de Juan 3, 17 nos dice la escritura: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Mira qué interesante, porque muchas veces vemos que alguien en la iglesia tiene necesidad y lo primero que decimos: no, hay que recogerle una ofrenda. Pero si Dios te ha mostrado una necesidad a ti,
y te ha puesto en tu corazón, tú puedes bendecir a esa persona. Tú no puedes esperar que se recoja una ofrenda general para darle a cada persona necesitada. Si Dios te ha puesto en tu corazón y tú tienes cómo ayudarle, hazlo. Hazlo. Claro que podemos hacer una colecta para ayudar al necesitado, por supuesto. Y lo podemos hacer eso y más. Pero ¿qué es lo que yo te quiero llevar? A que muchas veces andamos buscando que otros den para no dar nosotros. Y si Dios te ha mostrado una necesidad, tú tienes que ser responsable y ayudar al necesitado. Si en tu camino Dios te puso a alguien que está pasando por una necesidad económica, ayúdale. Si te puso a una persona que está pasando por una necesidad alimentaria, ayúdale. Si te puso a alguien que está pasando por una enfermedad y tú quieres colaborar con sus medicamentos o ayudándole a movilizarse, hazlo. De esa forma tú estás corrigiendo lo injusto. Vivimos en un mundo totalmente injusto donde pocos tienen mucho y muchos tienen poco o casi nada. Así es que, amados, debemos ser sensibles a la necesidad de aquellos que son menos favorecidos y compartir con gozo, con amor y alegría los recursos que el Señor nos ha dado. Pero hay otra responsabilidad social más, y esta tiene que ver con la protección de la integridad de la vida. Somos llamados como cristianos a proteger la integridad de la vida. La vida es un regalo. La vida es un don sagrado que solamente Dios puede dar. Nadie más puede dar vida, solo nuestro Padre. Por lo tanto, es de un valor infinito la vida. Solo a Dios le corresponde dar o quitar la vida. Nadie más, porque Él es el único que la puede dar. Proteger la integridad de la vida, nosotros podemos trabajarla en dos grandes acciones importantes. Primero, oponernos a cualquier modo de destruir la vida. Ahí, por ejemplo, tenemos el caso del aborto, que hoy es muy común y que en algunos países se ha legalizado, pero nosotros como cristianos no tenemos que promover esas cosas, ni tenemos que participar de eso. Si los gobiernos lo están aprobando por presiones políticas o conveniencias políticas, nosotros como cristianos no podemos participar de eso. Nosotros no debemos promover este tipo de antivalores porque van en contra de la vida. Y la vida es sagrada y Dios ha dado la vida. Mira lo que dice Éxodo, capítulo 20. Vamos a ir al Antiguo Testamento. En Éxodo, capítulo 20, específicamente, vamos a leer el versículo 13. Éxodo 20, 13. Mira lo que dice la Escritura. Dice Éxodo 20, 13, no matarás. Y todos estos tiempos se ha venido hablando que el aborto es una solución, pero es quitarle la vida a un niño que no ha nacido, a un pequeño que no ha nacido, a un nonato. Y Jeremías capítulo 1, versículo 5 nos habla de un aspecto muy importante que le da valor a la vida de aquellos que están en el vientre materno. Esto es muy importante que nosotros, hermanos, lo veamos. Mira lo que dice Jeremías, específicamente en su capítulo 1, versículo 5. Quiero que tú me acompañes con la Biblia en la lectura. Dice 1:5 del profeta Jeremías: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Es decir, que Dios toma en cuenta a esos pequeños bebés que están en el vientre, a esos pequeños niños que están ahí desde el momento de la concepción. Para Dios ya son vida. Por tanto, no podemos nosotros contribuir o apoyar esa clase de situaciones que destruyen la vida. También el Salmo 139, hay una lectura muy, muy bonita
que yo quiero que la leamos juntos. Salmo 139, por favor. Vamos a leer el versículo 13, Salmo 139, 13 al 16. Mira lo que dice la Escritura. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Versículo 16 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Qué maravilloso. Mi embrión vieron tus ojos. Esos pequeños seres son amados por Dios desde el momento en que son concebidos. Debemos nosotros entonces no promover esa clase de valores. Ya que hoy en día hay muchos movimientos sociales que abogan por este tipo de estilo de vida, alegando que la mujer tiene poder de decidir sobre su propio cuerpo, pero un bebé que se forma en su cuerpo no es parte de su cuerpo. Es un ser independiente desde la perspectiva de la palabra del Señor y nosotros lo hemos visto. Ahora bien, nosotros debemos no solamente oponernos a todo aquello que destruye la vida, que este es un ejemplo nada más. Cualquier movimiento que abogue por la destrucción de la vida, nosotros como iglesia no lo podemos avalar. Pero también hay algo muy importante en esta responsabilidad social, que es cuidar la ecología del país, del mundo, no solo de nuestros países, del mundo entero. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 30. Yo quiero que tú me acompañes a esta maravillosa lectura y te des cuenta qué es lo que dice la palabra del Señor acerca de este punto. Génesis 1, 26 al 30. Mira lo que dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y vea, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y a su imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, mira lo que les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Este texto nos pone una perspectiva muy amplia. El Señor nos dio la tierra, pero nos dio una palabra clave, sojuzgar de la tierra, es decir, administrar la tierra. El hombre y la mujer han sido puestos para administrar los recursos de la tierra, no para destruirlos. Lamentablemente, queridos hermanos, la explotación de los recursos naturales está llegando a niveles exorbitantes, de tal manera que hay países donde el agua ya se está terminando, hay países donde hay grandes sequías, donde ni siquiera está lloviendo, donde ya no se puede cosechar la tierra debido a la destrucción ecológica que hay en el mundo. Dios ha dado al ser humano la responsabilidad de administrar y cuidar la naturaleza porque es parte de la creación. El cristiano debe evitar contaminar y destruir el medio ambiente. Debemos hacer brillar la luz del evangelio, siendo responsables con la creación. Y debemos evitar que las grandes compañías contaminen los ríos, contaminen el aire en lo que a nuestra medida esté al alcance. Si un día podemos apoyar esas causas, debemos hacerlo y no estamos pecando porque estamos contribuyendo al cuidado de la creación. Como cristianos, entonces, debemos reflejar la gracia de Dios en nuestras vidas
Y una manera de hacerlo es siendo personas socialmente responsables y oponernos en palabra y en hecho a toda forma de filosofía e ideología que atente contra la integridad de la vida que Dios nos ha dado. Siempre debemos tener presente que es nuestro deber ser buenos ciudadanos, corregir la injusticia social y proteger la integridad de la vida. Para terminar, quiero decirte que hay algunas actividades, unas ideas de actividades a realizar con el nuevo discípulo. Primero, pregúntele si en su casa o en su comunidad hay personas necesitadas. Muchas veces las mismas personas que estamos discipulando tienen necesidades económicas o de salud, etcétera. Pregúntele qué necesidades hay. Si él está solvente, pero en su comunidad hay una persona necesitada, propóngale entonces reunirse con un grupo de hermanos de la iglesia, con algunos amigos y hacer algo en favor de las personas necesitadas. Pueden visitar a la persona necesitada y ayudarle. O si no hay alguien necesitado en la familia o cercano, pueden visitar un asilo, pueden colectar víveres para ayudar a algún amigo, a alguien que esté pasando por una necesidad, siempre y cuando lo hagamos siguiendo los protocolos, evitando ser irresponsables y llevando nosotros contaminación a otros lados. Seamos ordenados, pero eso sí, ayudemos al que necesita. Seamos cuidadosos, pero ayudemos al que está pasando por una situación, sea de la iglesia o no sea de la iglesia. Si está necesitado, nosotros tenemos que tratar la manera de bendecir la vida. Puede buscar también indigentes, homeless, personas que no tienen, para llevarles algún pan y compartir con ellos alguna comida y también, por supuesto, la palabra del Señor. Porque así nuestro discípulo aprenderá que el amor se muestra también a través de las acciones concretas. Bendiciones, queridos hermanos. Sigamos adelante conociendo cada día más de la palabra del Señor, haciendo discípulos. No dejemos a los discípulos, no los abandonemos, ya que ellos nos necesitan para crecer cada día y aprender más de la bendita palabra del Señor. Sigamos adelante. Un abrazo, un placer. Dios les bendiga a todos.